En un rincón olvidado de un pequeño pueblo, vivía don Ramón, un hombre de 78 años, solo y abandonado por su familia. A lo largo de los años, la distancia y los conflictos habían erosionado los lazos con sus seres queridos, dejándolo sumido en una profunda soledad. Don Ramón solía ser un hombre fuerte y trabajador, conocido por su dedicación a su familia. Pero los años no perdonan y, tras la muerte de su esposa, los hijos se alejaron, persiguiendo sus propias vidas y olvidándose del hombre que les había dado todo. Los días de don Ramón transcurrían en una rutina monótona. Las paredes de su casa eran testigos silenciosos de su dolor, adornadas con fotos descoloridas que contaban historias de tiempos mejores. Cada rincón le recordaba la ausencia de su familia, cada objeto era un eco de su soledad. Un día, mientras paseaba por el pueblo, don Ramón decidió que no podía seguir viviendo en esa tristeza. Aunque la esperanza se había desvanecido hacía mucho, una chispa de determinación brotó en su corazón. Decidió emprender un viaje para recuperar el amor y los lazos con sus hijos, un viaje que sería tanto físico como emocional. Su primera parada fue la ciudad donde vivía su hijo mayor, Pedro. Pedro había construido una vida exitosa, pero en el proceso había dejado atrás a su padre. Cuando don Ramón tocó a su puerta, Pedro se quedó sorprendido. La conversación fue tensa, llena de recriminaciones y silencios incómodos. Pedro, sintiéndose culpable pero sin saber cómo reaccionar, dejó a su padre en una fría habitación de huéspedes. Don Ramón permaneció allí unas semanas, intentando reavivar la relación, pero Pedro estaba demasiado ocupado con su propia vida. Sin embargo, una noche, mientras cenaban en silencio, Pedro confesó sus propios miedos e inseguridades. La distancia entre ellos comenzó a reducirse lentamente, pero el daño ya estaba hecho. Don Ramón sabía que su hijo necesitaba tiempo y él no tenía tanto. La siguiente parada fue la casa de su hija menor, Laura, quien vivía en una ciudad costera. Laura había sido siempre la más cariñosa, pero tras casarse y tener hijos, la comunicación con su padre se había vuelto esporádica. Al ver a su padre en la puerta, Laura lo abrazó, pero pronto el abrazo se transformó en lágrimas. Había tanto que no se habían dicho, tanto tiempo perdido. Durante su estancia, don Ramón intentó conectar con sus nietos, pero ellos apenas lo conocían. Se sintió como un extraño en la vida de su propia familia. Laura, atrapada entre el trabajo y los niños, intentaba hacer tiempo para su padre, pero el ritmo de vida no se lo permitía. Don Ramón se sentía cada vez más invisible, más irrelevante. Finalmente, don Ramón decidió regresar a su pueblo. El viaje había sido agotador, tanto física como emocionalmente. Había logrado pequeños avances con sus hijos, pero se dio cuenta de que el tiempo perdido nunca se recuperaría completamente. Volvió a su casa, más solo que nunca, pero con una resignación tranquila. Días después, don Ramón cayó gravemente enfermo. La soledad y el desgaste emocional habían cobrado su precio. En su lecho de muerte, rodeado de las fotografías de su familia, murmuró los nombres de sus hijos, esperando que algún día recordaran los sacrificios que había hecho por ellos. En memoria de don Ramón, un hombre cuyo amor por su familia nunca fue olvidado, pero cuyo sacrificio no fue recompensado en vida. Esta es la cruda realidad de don Ramón, una historia de abandono y lucha que nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos antes de que sea demasiado tarde.